Bueno, buenas tardes por estar acá presentes. Agradecemos a la Biblioteca Nacional, a sus directores, a Juan Sasturain y a Guillermo David por esta invitación de presentar la antología que hicimos con Victoria Torres, que no está presente porque vive en Alemania. Esta es la antología Poesía Argentina y Malvinas, 1833-2022. Esta antología es el fruto de una larga investigación que llevamos a cabo con Victoria, y era una deuda, porque Malvinas había convocado a la narrativa, novela y cuento, había convocado al teatro, al cine, al cómics, incluso, como saben, a la canción de diversos géneros. Después ya voy a decir cuál es el criterio, pero faltaba que recopiláramos toda la poesía que se había escrito desde 1833, que es el año, como saben, de la usurpación, hasta el presente. En febrero, últimos días de febrero, se publicó Compás de Espera, de Daniel Calabrese, un argentino que estuvo en Malvinas, que fue movilizado, es el soldado que estuvo en el continente, pero que nunca llegó al teatro de operaciones. Un libro que vino escribiendo desde hace 40 años, que se llama Compás de Espera, y que salió por Alción a fines de febrero de este año. Por lo tanto, son 189 años de poesía, y faltaba, era una deuda que teníamos para poder recopilar todo ese material. Es mucho. Pensamos que esta antología en realidad tiene que ser una obra abierta, una especie de work in progress. Ya aparecieron, digamos, algunos poemas que no recopilamos, y seguramente van a seguir apareciendo, y se sigue escribiendo sobre Malvinas. De hecho, Patricia Sacomano, aquí presente, no terminó su libro todavía, escribe sobre mujeres en relación a Malvinas. Hoy va a leer los textos que nos dio para que forme parte de la antología. También escribe sobre enfermeras, sobre novias, es decir, cómo, digamos, la mujer acompañó y estuvo presente también en Malvinas. Y Edgardo Esteban, que también gentilmente nos dio muchos de sus poemas de su libro que está en curso. Un proyecto como este necesariamente necesita de un equipo. Tengo que agradecer en primera instancia a Mónica Herrero, que está aquí presente, que realmente nos acompañó en todo momento con la cuestión de gestión de derechos de autor. Nos acompañó y realmente fue, digamos, muy grato trabajar con ella. Y también Cintia Pleno, Luján Travela, Julia Tamasi, por trabajar infatigablemente al lado nuestro, ya sea transcribiendo, ya sea corrigiendo, ya sea, digamos, asistiendo, ¿no? Haciendo una asistencia literaria. Y por supuesto la Universidad de La Plata, que publicó este libro, que no es una publicación comercial, va a ser, va a circular en las librerías, pero no tiene el fin, digamos, comercial, y queremos que esta antología se difunda en las bibliotecas populares de toda la Argentina, ¿no es cierto? Y también agradecer a la gestión editorial y difusión de la Prosecretaría de Gestión de nuestra universidad, que está a cargo de Verónica Delgado. Y un agradecimiento entre todos tantos que tenemos a Mario Volpe, que nos dio esa primera antología que era inconseguible. El viento también recuerda, ¿no es cierto?, que fue como el trampolín y el disparador para nuestra antología.
189 años de poesía, esta antología, desde el poema anónimo que apareció en la Gaceta Mercantil cuando llega la corbeta a Buenos Aires con la noticia de que las islas habían sido usurpadas. Es un poema anónimo que tiene una actualidad impresionante. Yo les voy a leer solo 2 versos para que se den cuenta de la actualidad de ese poema de una autora anónimo. Ya dije que llegamos hasta este año con el libro de Daniel Calabrese y otro libro, me olvidé, pero que va a aparecer, que está ya por salir, Malvinas, la herida del relámpago, de Carlos Jesús Maita, de Salta. Esta antología era necesaria por muchas razones, pero sobre todo es un signo ineludible que teníamos que hacer para poder visibilizar qué habían dicho los poetas sobre Malvinas. Son 99 poetas, ¿no es cierto?, que vamos a... mientras yo hablo, ustedes van a tener la oportunidad de leer el nombre de esos poetas. De esos 99 poetas, 19 son poetas mujeres. Eso es interesante, sobre todo porque revela que la poesía sobre Malvinas se mantuvo en el tiempo durante el siglo XIX, todo el XX y sobre todo a partir de la guerra de 1982 se incrementa la escritura. Por lo tanto, y visto y considerando que todavía hay libros en curso que sabemos que se están gestando, pero posiblemente haya otros que todavía no sabemos, eso nos da la pauta de que Malvinas es un tema que no se cerró, Malvinas es un tema vigente, Malvinas es un tema actual. No puedo hablar de todos los poetas, hoy invité a algunos de ellos para que puedan, yo quiero que esta tarde la protagonista sea la poesía, y quiero comentarles un criterio que tuvimos que tomar. La antología tiene casi 600 páginas, tuvimos que dejar afuera lo que en principio queríamos incorporar, que era la canción. Ustedes saben que la canción desde tiempos inmemoriales forma parte de la lírica, ya sea acompañada por la lira, como en la antigua Grecia, y de ahí viene el título, ¿no?, de poesía lírica, o también el siku, los timbales, ¿no es cierto?, de las comunidades y las culturas amerindias o afroamericanas. Pero no pudimos incorporarlos, por eso vuelvo a repetir que nos parecía que la antología tiene que ser un work in progress de ir, digamos, incorporando a otros poetas, pero el criterio fue poetas que tuvieran una trayectoria, poetas que se hayan mantenido en una producción, ¿no es cierto?, porque si abrimos los blogs, ustedes saben, en las redes sociales abundan los blogs sobre Malvinas, porque Malvinas es algo que convoca a la escritura, por lo tanto, digamos, la antología hubiera tenido, no sé, 2000 páginas, ¿no es cierto? Por lo tanto, nos circunscribimos a la selección de poetas que tengan una trayectoria. Sí, hay poetas hay poetas que han escrito un solo poema, hay poetas que escribieron 2 poemas antes de la guerra y durante la guerra, porque 1982 fue el año en que los poetas, digamos, eclosionó, digamos, ¿no? Leían en la Radio Nacional, en las plazas, ¿no? Y eso lo registra en 1983, un año después,
la antología de Albino Fernández, que incorpora incluso no solo a todos los que escribieron circunstancialmente en 1982, sino también a algunos poetas latinoamericanos como Elvio Romero, por ejemplo, de Paraguay, tan relacionado con el campo intelectual argentino, lo cual, digamos, nos hace pensar a partir de esa antología de Albino Fernández que la cuestión Malvinas no es solo una cuestión argentina, sino que también es una cuestión por varias razones latinoamericana, regional y global, por supuesto, ¿no? Hay 19 libros que recopilamos que están dedicados enteramente a Malvinas. Me tomé el trabajo de que vean al menos las tapas de esos libros. 6 libros fueron escritos entre 1833 y 1982, es decir, en 150 años se escribieron 6 libros antes de la guerra, pero a partir de la guerra, es decir, a partir de 1982, en estos 40 años son 9 los libros que se han publicado, lo cual significa el incremento, la vitalidad y la vigencia que tiene, ¿no es cierto?, el tema. Son muchas cosas las que quiero decir todavía, pero quiero entrar en tema y quiero hablar de la estructura, ¿no es cierto?, de la antología, porque está estructurada en 3 temporalidades: antes de la guerra, durante la guerra, que sería ese año de 1900, no, ya paralo, por favor, sí. Bueno, después vamos a ir para atrás. Durante la guerra, durante el conflicto bélico y después de 1982. Son como 3 líneas de tiempo, y porque muchos creen que la antología es sobre la guerra, y de hecho la publicación tiene que ver porque es el aniversario de los 40 años de la guerra, ¿no? Por eso las 40 estampillas de la tapa, ¿no?, que son los 40 años, pero la antología excede esa cuestión porque comienza en 1833 y es sorprendente porque muchos me preguntan, se sorprenden de que haya poesía sobre Malvinas, o poesía referida a Malvinas, ¿no es cierto? Y acá me gustaría decir algo sobre la poesía en general y la poesía de Malvinas. La poesía de Malvinas en lo particular es un archivo de la historia, ¿no? Es un reservorio, un fondo cultural que nos señala los mojones, ¿verdad?, que nos permite reconstruir esa historia de Malvinas desde 1833. Pero la poesía contrapone su potencial mnemotécnico. Ustedes saben que uno de los rasgos de la poesía siempre fue poner al abrigo de la memoria lo que no debía ser olvidado. El metro, la cadencia, el ritmo y después la rima nos ayudan a no perder la memoria. La poesía sería como una especie de contra-Alzheimer, digamos, ¿no? La poesía no es como el reaseguro de que hay ciertos acontecimientos que no van a ser olvidados. Por eso digo que la poesía es un archivo de la historia, pero también digo que la poesía es la historia. Es la historia porque archiva de otro modo la poesía. Con el testimonio, la poesía documenta zonas y parcelas de la vida que rozan, que tocan los afectos, la vida cotidiana, las intimidades, incluso esos acontecimientos insignificantes, ¿no es cierto?, que la historia tal vez no puede detectar, aunque digamos que sabemos que la historia también, digamos, ha vuelto, digamos, sobre la vida privada y sobre los objetos, las cosas, ¿no es cierto?, los alimentos, ¿no?, que
que tenemos, digamos, como cultura humana. Pero quiero decir que la poesía también establece esa mirada sobre los distintos aspectos, ¿no?, de la subjetividad. Pero quiero hacer una salvedad porque es una pregunta básica y es en el fondo qué concepto tenemos de la poesía. La poesía no es solo la expresión sublime e idealizada, ¿no?, de un individuo culto, ¿no es cierto?, que de alguna manera, ¿no es cierto?, puede, digamos, hacer gala de esa cuestión, ¿no? Pienso que la poesía sublima y también idealiza, pero no estoy ahora acentuando ese aspecto, sino precisamente el hecho de que la poesía también objetiva, la subjetividad queda objetivada en el poema, no es mera emanación, ¿no es cierto?, de un alma bella que puede expresar ¿no?, los conceptos más ideales, sino que también la poesía, y lo vamos a ver hoy, toca tierra, tiene su cable a tierra, pero también, digamos, sabe ver esa dimensión que está más allá, eso desde ya. Pienso que la poesía es una de las manifestaciones más antiguas de la humanidad, ¿no? Y entonces, de alguna manera, está recibiendo, ¿no?, secularmente todo ese tesoro, ¿no es cierto?, antiguo y primitivo, arcaico, que de alguna manera aparece epifánicamente, ¿no?, también en la poesía. La poesía de Malvinas, tal vez todos pueden tener claro y, digamos, van a escuchar la poesía de Gustavo, ¿no es cierto?, y de Alejandro, que han estado en Malvinas, van a escuchar, digamos, lo que es, e incluso escribir desde Malvinas, ¿verdad? Pero lo importante es saber qué pasó con lo importante, digamos, entre tantas otras cosas, es saber qué pasó antes de 1982 con la poesía de Malvinas. Y esto me parece que es lo que está en el género, lo que está en la poesía y tiene un peso enorme. Y es que la poesía acompañó los acontecimientos históricos que están anclados en nuestro imaginario. Cuando hablamos de nuestro imaginario argentino, hablamos del anclaje, de las raíces que como sociedad, ¿no es cierto?, tenemos frente a los acontecimientos que vivimos, ya sea como nación, como sociedad, como comunidad. Ahora voy a hablar un poquito nada más, no puedo hacerlo de otro modo, del poema anónimo, pero por ejemplo la poesía siguió, y eso lo muestra muy bien Luis Ortiz Beetti, los discursos, por ejemplo, de Manuel Moreno, que fue el primer diplomático argentino que defendió a las islas, la usurpación de las islas en Londres, o los escritos de José Francisco Ugarteche, o cómo convoca el poema de Martín Coronado una serie de textos como los de José Hernández, como Alberdi, y que va a tener su confluencia en un texto que yo diría que es fundamental de la literatura argentina y que es de alguna manera soslayado, y esto debo decirlo, y estamos en la biblioteca, y este es también mi homenaje, ¿no es cierto?, o el homenaje que la antología le da a Paul Grusac, que como ustedes saben fue el director durante décadas de esta Biblioteca Nacional, que hoy tenemos el gusto de que nos acompañe la bisnieta de Paul Grusac, ¿no es cierto? Quiero dedicarle un momento, digamos, porque en la poesía argentina, desde 1833 a 1982, encontramos una serie de tonos patrióticos, nacionales, algunos más nacionalistas,
tonos costumbristas, tonos criollistas, tonos familiares como el de Atahualpa Yupanqui, que todos recordamos, La hermanita perdida, que es el poeta en la poesía argentina que inaugura los diminutivos que después tendrán, digamos, una carnadura muy fuerte, ¿no es cierto?, con nuestros soldados de Malvinas, los chicos de la guerra, desde La hermanita perdida a Los chicos de la guerra, o en el poema de Gustavo de Espada, cuando habla de los soldados como los guríes, ¿no es cierto?, como el gurí, que está ahí, digamos, peleando en el frente. Por eso digo, es interesante porque la poesía también se retrotrae imaginariamente a las épocas anteriores, es decir, por ejemplo, Ismael Moya, ¿no?, el discípulo de Ricardo Rojas y gran estudioso del folclore, gran poeta, reconstruye la vida de las poblaciones argentinas. Avant la Lettre todavía no eran argentinas, pero que estaban a fines del siglo XVIII, habitando las islas. Arturo Capdevila habla de las tertulias y saraos de la esposa de Vernet, ¿no?, en la isla. Por lo tanto, la poesía puede captar, puede darle carnadura a diversas fases, ¿no?, históricas, pasadas, ¿no?, que son importantes también, digamos, para desmentir ciertos discursos de cierto pensamiento, ¿no es cierto?, liberal, ¿no es cierto?, que minimizan la cuestión de las islas como, bueno, son dos islas, ¿no?, que están en el Atlántico Sur, ¿no? Yo quisiera leer simplemente un fragmento de Paul Grusac, de su maravilloso libro Las Islas Malvinas, que lo escribió en francés, oriundamente lo escribió en francés, Les Îles Malouines, y es un libro, digo, que es interesante porque quedó totalmente invisibilizado. Este texto lo escribió en francés, hizo un ensayo histórico impresionante sobre la historia de las Malvinas, trabajó con el derecho, trabajó con la historia, trabajó con las bulas papales, trabajó con una serie de documentos de la conquista, de relaciones. Ustedes imagínense que de Malvinas tenemos el primer registro en 1520, ¿no es cierto?, con el viaje de Magallanes, ¿no es cierto?, que es el que vislumbra el pasaje bioceánico, ¿no?, de los dos océanos. Y los poetas, ¿cómo imaginan ese paisaje de Malvinas? Y lo imaginan con las brumas, aparece la niebla, como la famosa marcha, ¿no es cierto?, de Carlos Obligado, que se cantó durante el conflicto tras un manto de neblina, porque era, digamos, una lejanía, pero también una cercanía y formando parte de la soberanía nacional, tal como lo planteó el texto formidable, ¿no es cierto?, de José Hernández, y que va a corroborar con su estudio Paul Grusac en 1910. El libro no se publicó en español sino recién en 1936, con la ley 11.940, cuando el senador Alfredo Palacios, ¿no?, instó a que este libro, digamos, sea traducido y publicado, así que tenemos la traducción en español desde 1936. Pero quiero leerlo también como homenaje, porque estamos acá en la Biblioteca Nacional, una frase de Paul Grusac finalizando el estudio de su libro, donde hace un estudio pormenorizado, detallado, meticuloso, de todos los documentos para definir, ¿no es cierto?, la cuestión Malvinas. Los derechos de España y, por consiguiente, de la República Argentina, heredera legítima de la madre patria para todo el territorio marítimo comprendido en el antiguo Virreinato de Buenos Aires, están contenidos casi enteramente, como lo hemos demostrado, en la
la comprobación positiva y siempre verificable de que el archipiélago de las Malvinas es una dependencia geográfica de la Patagonia, es decir, en suma, una parte del continente. Podría deducirse, sin forzar los términos, que desde el punto de vista del derecho internacional, la soberanía de España sobre las Malvinas, como sobre un punto cualquiera de la costa patagónica, ha empezado el mismo día del descubrimiento y toma de posesión del Río de la Plata. He aquí, pues, el derecho primitivo y sin igual que exhibe la República Argentina a la prioridad de las Malvinas, la comprobación inmediata e intangible de que el territorio disputado participa de su propio organismo geográfico. Creo no equivocarme si digo que este texto de Grusac es fundamental y alimenta y nutre el hecho de que Malvinas haya estado presente en el pasado y en el presente como contenido en la escuela primaria. Quiero entender y comprendo que la historia, ¿no es cierto?, que nos cuenta las maestras tiene una base, ¿no es cierto?, esto de las Malvinas son argentinas, tiene la base en el texto, ¿no es cierto?, de Paul Grusac, ¿no?, que se traduce recién en la década del 30, pero que de alguna manera está ya incorporado a un pensamiento de soberanía nacional que no es solamente la soberanía política, sino que es la soberanía de todas las esferas de nuestra vida. En ese aspecto podríamos decir que ante la soberanía nacional, la poesía propone la soberanía del imaginario, y esto, digamos, de alguna manera es bastante, yo diría, significativo, ¿no es cierto?, que los poetas hayan de algún modo pensado e imaginado el paisaje. Antes de 1982, el paisaje es uno de los tema caro, si hay, digamos, a la poesía siempre le ha interesado el paisaje, ¿no es cierto? Tengo mucho para decir, pero quiero ahora, para ya pasar a la época del durante y el después de 1982, citarles dos versos del poema anónimo de 1833, porque me parecen de una actualidad irrefutable. Los dos versos dicen así: necesito, dijo Guillermo, claro, se refiere al rey de Inglaterra, ¿no? Necesito, dijo Guillermo, dominar las islas, llaves del gran océano. ¿Por qué digo que hay una actualidad irrefutable? Porque verdaderamente lo que se está disputando en Malvinas es precisamente ese punto estratégico, geopolítico, donde ya ese poeta, cuya autoría era anónimo, sabía de qué estaba hablando. Es de una actualidad impresionante, pensando que este poema se escribió en 1833. Por supuesto, claro, eso pone en tela de juicio todavía hoy de manera flagrante, ¿no es cierto?, los procesos de colonización que todavía Inglaterra mantiene, no solamente con nosotros, sino con todas unas islas. Si, por ejemplo, vamos del Atlántico, se enhebran una serie de islas, ¿no es cierto?, Ascensión, Tristán de Acuña, Santa Elena, y terminamos bien al sur, en el Atlántico Sur, con las Malvinas, ¿no es cierto?, que es de una riqueza sin igual, ¿no es cierto?, pesquera, hidrocarburífera, ¿no es cierto?, petróleo. Entonces, antes de la guerra, digamos, ocurre todo esto, pero a partir de 1982 la poesía obviamente da un giro. Obviamente la poesía también acompañó actos reivindicativos
actos reivindicativos como la historia del gaucho Rivero, el vuelo de Fitzgerald, ¿no es cierto?, que hace de Tierra del Fuego a Malvinas, el operativo Cóndor, ¿no es cierto?, también, que fueron 18 que viajaron, que tuvimos el año pasado el gusto de conocer en el Museo de Malvinas, pero a partir de 1982 la gran contribución es la incorporación de los poetas que han estado en Malvinas, en el Teatro de las Operaciones, ¿no? Esto es de una fuerza inusitada porque revela una gran riqueza en cuanto a la temática y sobre todo porque pone, ¿no es cierto?, sobre el tapete la cuestión del testimonio, pero también a partir de 1982 tenemos una serie de poetas, ¿no?, que de alguna manera no es que se alejen, sino que hacen otras operaciones y entonces inauguran otras líneas muy valederas y muy importantes. Y yo diría que es el libro, ¿no es cierto?, de Nahuel Santana, que lo traje para que ustedes lo vean, porque no pudimos reproducir en la antología esta joya, ¿no?, llamada El Malvino, porque está con triple hilera, ¿no es cierto?, realmente un artefacto vanguardista, digamos, con un campo de experimentación, y le agradecemos a Nahuel Santana que nos haya hecho una versión para que no estuviera ausente, ¿no es cierto?, en la antología. De alguna manera yo creo que, y después se puede ver, digamos, toda una progenie, todo un linaje de poesía que va, ¿no es cierto?, en esta dirección, ¿no?, como el mismo Mario, ¿no es cierto?, Sampaolesi, ¿no?, que también trabaja el caligrama. Antes yo les había mostrado, a ver si podemos atrasar para ver los caligramas de Hugo Emilio Sánchez, ¿no? Ahí. 2 caligramas, sí, uno y el otro, sobre Malvinas, ahí ya está, y también la Quelpertina de Bartoletti, que hace una deconstrucción del desierto y trabaja, ¿no es cierto?, con el significante en la línea, ¿no es cierto?, vanguardista que inicia, ¿no es cierto?, de algún modo Nahuel Santana, ¿no? Yo quisiera referirme brevemente, porque ustedes también hoy van a escucharlos, que la línea que inaugura, ¿no es cierto?, los poetas que han estado, ¿no es cierto?, en Malvinas, los voy a nombrar: Soldados, de Gustavo Caso Rosendi, de 2009, los libros de Hugo Emilio Sánchez, Sobrevida, 2010, y Brilla tú, borracho loco, 2012, los haikus de guerra, de Martín Raninqueo, 2013, aunque hay una edición artesanal desde 2011, los 2 libros de Carlos Giordano, Malvinos, de 2005, y también Malvinos desde 2021, Compás de espera, ya les dije, de Daniel Calabrese, y en la misma manera se comportan ciertamente los poemas de otros exsoldados como Mario Vázquez, José Luis Aparicio y Alejandro Villanueva, o la escritura de ciclos poéticos como Los escritos en el viento, de Edgardo Esteban, que será en futuro un libro, y Sentimientos de trinchera 1 y 2, de Juan Carlos Recheni, poeta chubutense. Pero esta advertencia consiste en una paradoja: ser poemas de guerra y al mismo tiempo no ser solo poemas de guerra. Por distintos motivos, la lectura atenta nos previene de que la categoría poesía de guerra se vuelve estrecha e incluso no solo pone en riesgo el valor estético de los textos, sino que también impide considerar que un poema de guerra, el que toma la guerra como contenido de verdad, junto con esa experiencia de dolor, más todas sus posibles adyacencias, no pueda ser más que un poema de guerra, y todo poema es siempre más de un poema.
No estamos planteando la necesaria tautología que nos libra de las elucubraciones innecesarias del tipo un poema es un poema es un poema. Lo que estamos planteando es la necesidad de otorgar a este corpus de poemas y poemarios escritos por los poetas que han estado en la guerra la posibilidad de que sean algo más, de que no queden atados indefectiblemente al referente, que es irrevocable, y al mismo tiempo el disparador del poema en cuanto tal. Estos poemas de guerra son poemas de guerra, pero son también al mismo tiempo un sinfín de razones que surgen de ellos como preocupaciones personales, colectivas, reflexiones sobre la vida y la muerte, constantes disquisiciones sobre la necesidad de dejar por escrito una dimensión de la experiencia humana a punto de ser diluida en la nada, y tantas otras especulaciones concernientes al orden del conocimiento, de los valores, de lo metafísico, lo filosófico, incluso lo teológico, así como relativas a temas y motivos diversos acerca del hambre, el sexo, el sufrimiento, a la banalidad de la existencia, desde la saludable presencia del humor hasta rozar ese infinito temático que un poema puede llegar a contener. Entonces, todo este imperfecto, por incompleto catálogo de temas hace que un poema de guerra sea algo más que un poema de guerra. Y ahora sí, las interrogaciones válidas y posibles, cuyas respuestas puede diferir y expandirse ad infinitum. ¿Es la experiencia extrema de la guerra la que hizo posibles todas las consideraciones que van más allá de los límites de la experiencia misma de la guerra? Creo que se trata de un conjunto de indagaciones teóricas propias del género, pero también propias de lo que implica la enorme y enriquecedora contribución que los poetas exsoldados han otorgado a la poesía argentina. En parte, esta antología busca esclarecer ese aporte insoslayable, imprescindible para entender la guerra desde adentro, tal como ocurrió con los grandes poetas que la vivieron y luego la escribieron, como Georg Trakl, como Salomón de la Selva, como Giuseppe Ungaretti, para solo nombrar a 3 poetas cuyo aporte es indiscutible a la historia de la poesía escrita en sus lenguas. Todo esto de un lado, pero del otro, la poesía escrita por los poetas que estuvieron en el frente introduce en el corpus la posibilidad de pensar la poesía desde el testimonio. Todos los testimonios que contienen carácter jurídico son indefectiblemente, como sabemos, en prosa. Nadie recurre a la rima ni al endecasílabo para dar testimonio de una tortura o de transmitir una información crucial en un juicio. Sin embargo, creemos que la poesía puede aportar muchísimo sobre esta cuestión en ciernes que esperamos sea ley. Nos referimos a los estaqueos que sufrieron muchos de los soldados que lucharon en Malvinas. El valor de archivo de estos poemas es más que evidente, porque la poesía presta un testimonio que puede ser confrontado por otros y cuyas recurrencias abrirían legítimas perspectivas acerca de lo ocurrido con este tipo de prácticas. Eso sí, son poemas testimonios sin rima, con el ritmo sin aire que la poesía puede escribir ante la tortura en medio de una guerra perpetrada por los superiores militares a los soldados en un clima inclemente. Esta experiencia de tortura nos hace leer 2 líneas básicamente. Por un lado, la refalosa del siglo XIX y por el otro, la acción de lo real, que es los crímenes de lesa humanidad. Para terminar mi parte y para darle la voz a ellos, que van a ser los protagonistas esta tarde, una última reflexión quiero hacer
porque hemos intentado con esta antología indagar en los procesos de identidad que forman parte de nuestra cultura y en el modo como un género como la poesía se inserta en dicho transcurso secular, pues no solo la poesía no queda al margen de tales operaciones simbólicas, sino que su propia inscripción en los acontecimientos es uno de sus potenciales. La poesía le habla a la historia, pero también la increpa, la reta a duelo en nombre de una verdad a la que está desde siempre indisolublemente ligada. Poesía y verdad. La poesía de Malvinas comparece de un modo singular, de un modo similar, menos una confrontación que una conjunción, una suerte de transferencia por medio de la cual habría una verdad que toda poesía pone de manifiesto. Pero ¿cuál es finalmente la verdad de la poesía de Malvinas en todo su transcurso histórico, desde su aparición hasta el presente, pasando por la guerra? ¿De qué modo y bajo cuáles presupuestos la guerra puso en otro lugar el discurso poético, desplazando a su vez al sujeto mismo del poema frente a ese mismo acontecimiento? ¿Podrían entonces la poesía con su propio imaginario fraguado tras circulares reformulaciones y la verdad de la historia argentina dirimida en otra guerra, ahora sí la guerra de las interpretaciones, acceder a algún punto de anclaje, compartir siquiera un punto de apoyo? En definitiva, ¿puede la poesía decir algo sobre la verdad que es un punto de conflicto desde el interior mismo de la historia, irradiándose hacia diferentes y hasta contradictorias versiones discursivas que están lejos de conseguir ese punto de encuentro? La poesía sobre Malvinas tiene mucho que decir y mucho para ser escuchada por todos los venideros lectores a la espera de una auténtica escucha que es una de las armas más poderosas de la poesía. Esta podría caer en la tentación de callar, pero no lo hace, no opta por el silenciamiento que es siempre letal. No se desmalviniza la poesía, sino por la fuerza vital de la palabra, ya que la poesía es una constante manera de capturar lo real doloroso de la historia. Gracias. Bueno, ahora los voy a presentar. Santiago Silvester, poeta, ensayista, crítico, periodista, abogado. Algunas de sus obras poéticas nombramos: Estos días, El aire y su camino, Palabra intencional, Número impar, El que vuelve a ver, Llaman a la puerta, Ciudad, del 2020. Obtuvo el Premio Fondo Nacional de las Artes y fue el Gran Premio de Honor de la Fundación Argentina para la Poesía, entre otras distinciones. Mario Sampaolesi, poeta, editor y traductor, desde el año 93 es director de la revista Barataria. 2013 y 2015 dirigió el taller de poesía aquí en la Biblioteca Nacional. Escribió Cielo primitivo, La belleza de lo lejano, La lluvia sin sombra, El honor es mío, Puntos de colapso. Por supuesto, Malvinas, el poema de 2010, Mare Nostrum y La erosión. Patricia Sacomano, poeta y escritora, licenciada en Psicología, formó parte del taller literario de Abelardo Castillo, trabajó durante 10 años en el equipo de lectores de Editorial Sudamericana, dirigida por Luis Chitarroni, publicó SOS, Madre Primeriza, ganó muchísimos premios de cuentos en diversos lugares de América y del Caribe. Gustavo Caso Rosendi, poeta, reside en La Plata, nacido en Esquel. La obra poética: Elegía común, Bufón fúnebre, Soldados, Lucía sin luz, Todos podemos ser Raymond Carver. Sus poemas aparecen también en los libros El viento también recuerda, en 8 poetas regionales y Naranjos de fascinante música. Recibió la faja de honor de la Sociedad de Escritores de la provincia de Buenos Aires. Alejandro Villanueva, nacido en La Plata,
poeta, músico y actor. Después de la Guerra de Malvinas, en la cual participó como soldado conscripto, se inició en el estudio del trombón, formó parte de la banda del Conservatorio Gilardo Gilardi, de la Sureña Jazz Band y del grupo Escenas. En los años 80 asistió al taller del teatro de Diana Feinstein, formó parte de la obra Tócala de nuevo, Sam. También interpretó a Stefano de Armando Discépolo junto a la Escuela de Teatro de la ciudad de La Plata. Sus poemas aparecen en antologías de poetas como El viento también recuerda y Poesía 36 autores. Los dejo con ellos y comienza entonces Santiago. Tenés que prestar el libro. Sí. 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 Bueno. A ver, sí, Silvestre, acá. 4:12. Bueno, buenas tardes. Gracias, Enrique, por invitarme a estar aquí. Más cerca, Santiago. Sí, estoy buscando el 12 y no. Esto es. Bueno, buenas tardes. Ahora, ¿sí? ¿Está bien? ¿Se oye? Es que me parece que no está conectado esto, ¿no? ¿Sí? Hola. Ahora sí. Bueno. Voy a leer un poema que es bastante, que lo he escrito yo, es bastante. Voy a leer dos poemas que, como me ha pedido Enrique Fofani, uno mío y otro de un querido amigo que no está. El mío está escrito bastante después de la guerra y se llama En el mar hay muertos. ¿No? Bueno, vení, ponele allá Ahí está. A ver ahora. Ah, bueno. No era yo. Bueno, este poema se llama En el mar hay muertos. No son del norte estas islas, son de donde están, y en el mar hay muertos. Son del sur y hablarán nuestro idioma. Hay razones e insistencia, y en el mar hay muertos. Hay viento y nieve, un idioma de la lejanía, una historia siempre en tránsito, y en el mar hay muertos. Los conflictos perturban la confluencia, pero hay razones viejas, motivos para la conversación, y en el mar hay muertos. Son pacientes, merodean, no esperan un hecho sino un resultado, y no dejan de mirarnos. Y el otro poema que quiero leer que me encarga Enrique Fofani. ¿Dónde está? Pérez, 216. A ver si es cierto. Miguel Ángel Pérez, que es un querido amigo que murió, salteño como yo. Mejor dicho, él nació en Catamarca, en Santa María, Vallisto, por lo tanto, en el Valle Calchaquí. Pero murió ya, así que estoy para leer este poema que se llama Un agua fría. Madre, voy a las islas, no soy isleño. Ay, madre, no me llores si es que no vuelvo. Ya no he de verte, madre, voy a las islas, donde es toda la tierra un agua fría. Madre, puerta por puerta, diles mi nombre, y cuando caigan todos los aldabones, señálame la frente de los traidores. Siembra tu llanto, madre, allá en las islas. Riega con él mis huesos, son la semilla. Ay, no me dejes, madre, solo en las islas. Ay, madre de los muertos. Ay, patria mía.
si te lo alcanzo. Sí, alcanzamos. Es que no sé si llega. Este no ¿llega? Sí. Veamos. Hola. Sí. Voy a leer unos fragmentos del libro Malvinas, porque el libro es un largo poema fragmentado. Así que consta de 3 voces. Voy a leer poemas que corresponden a 2 de las 3 voces que completan el libro. Malvins, Soledad, Falklands, Borbón, Gran Malvina, Trinidad, Pelada, Cebaldes, San José, Bougainville, Malvinas, no Malvins, no Falklands, Goicoechea, del Pasaje, no Falklands, no Malvins, Malvinas, Borbón, Soledad, no Malvins, San Rafael, Pelada, Bougainville, Malvinas, Gran Malvina, Leones, Marinos, Soledad, San Rafael, no Falklands, Trinidad, Soledad, Cebaldes, Malvinas, Cebaldes, Goicoechea, Soledad, San Rafael, Malvinas, Borbón, Trinidad, Bougainville, de los Leones Marinos, Águila, no Malvins, Cebaldes, San Rafael, no Falklands, Goicoechea, Malvinas, Malvinas, Malvinas. Cava un pozo. Cava, hijo de puta, sacá con la palita la tierra por ahora negra de Malvinas. Cavá, te digo, pendejo, y después si querés vivir, metete bien adentro de ese agujero, porque vienen los Gurkas. Vienen los Gurkas, y estoy solo en esta noche helada, arada por los proyectiles luminosos de la metralla. Los obuses caen cada vez más cerca, y yo no quiero morir acá, lejos de todos en la congelada noche de las islas, encandilado por los trozos de cielo amarillento de las bengalas, arreado hasta acá como ganado, porque soy argentino, pero no quiero morir y hace tanto frío, y vienen los Gurkas, vienen arrastrándose sobre la tierra todavía negra de Malvinas, vienen por mí. Yo los siento acercarse. Los suboficiales dicen que después de matar al enemigo, ellos le comen el corazón. Mi corazón argentino late todavía. Los pedazos rotos de mi corazón serán masticados por los Gurkas, tragados hasta el estómago británico de los Gurkas. La sangre de mi corazón, celeste y blanco, se mezclará con la de ellos, y así nuestros pasados, con su carga de dolor y de secreto, convergerán en cada pulsación, en cada latido. Estoy muy solo esta noche y quiero volver. Quisiera volver antes de que coman mi corazón que ama tanto esta turba negra y dentro de poco roja de Malvinas. Pero no puedo irme. No puedo dejar este lugar, este pozo profundo que cavé con mi palita, esta tierra que arañé con mis manos, paralizadas de frío, esta turba que aplané, que apisoné a patadas con mis borceguíes escarchados, rociados con las neblinas mutantes de las islas. Mejor me quedo para cumplir con un destino. Algo así me dijo el capitán, pero extraño y no puedo ver, aunque todo está fatalmente iluminado y vienen los Gurkas. Pero en una de esas, con el correr del tiempo, quién sabe, los trocitos, los pedacitos, las miguitas líquidas de mi corazón, tal vez los cambien. La fauna de Malvinas pertenece al distrito zoogeográfico patagónico, aunque ofrece algunas peculiaridades con respecto a la parte continental del mismo. La variedad de aves, tanto terrestres como acuáticas, es extraordinaria. Están representadas por numerosas especies y son de 2 clases. Voladoras, hay petreles, albatros, gaviotas, cormoranes, dameros, quebrantahuesos, golondrinas de mar, etc. No voladoras. Se destacan el cauquén marino, comedor de algas, el cauquén colorado, bastante dañino para las pasturas, está en peligro de extinción, el quetro malvinero, un pesado pato marino que es exclusivo del archipiélago, el pato vapor, así llamado porque nada a gran velocidad y produce un ruido parecido al de un motor en marcha. Durante la guerra murió una parte de la fauna de las islas. Durante la guerra murió una parte de la flora de las islas.
la tierra y el mar fueron heridos por los bombardeos. Todo es sensible, dijo Pitágoras. La turba es esponja acuosa y sucia. Todo se hunde sobre ella. Ella lo absorbe todo. El muchachito, el soldadito está echado, aplastado contra esa especie de oscuridad flotante y fría. Trata de diluirse en esa acuática superficie sin resistencia, mientras espera el ataque, mientras el viento arrasa la planicie de Malvinas. Resiste la neblina suspensa del aire, su espesura líquida pesa sobre su cuerpo, se congelan los pies, las manos, los brazos, las piernas, la cara es trozo de escarchas, capa sobre capa, el fusil, una icebergiana masa de hierro gris, mientras el viento arrasa la planicie, mientras las nubes plomizas cargan otra lluvia, preparan el diluvio, un diluvio sin rescate, sin posibilidad de huida o de refugio. El muchachito espera que vengan los ingleses, espera que lo vengan a matar. Está solo, como tantos otros dispersos, semienterrados en los pozos de Zorro, todos con la expectativa del balazo. Después del disparo sigue una previa quietud. Luego el proyectil hace blanco en el cuerpo, atraviesa el pilotín endurecido y mugriento, la chaqueta, el pullover que alguien tejió en Buenos Aires y que nadie sabe cómo llegó hasta allí, la camisa de fajina, los papeles de diario, la camiseta, la bala atraviesa el ropaje indefenso del soldadito, perfora la carne, explora en la sangre, en la piel, parte el hueso, lo estalla, entra en el pulmón, la bala inglesa lo agujerea allí, en la soledad infinita de la planicie de Malvinas. Pero no solo traspasa su cuerpo, también lo hace con los recuerdos de hogar, de madre, de hermano, de novia, de amigos, de ciudad. La bala explota dentro del aura del Argy, del soldadito que no se rinde, del muchachito que a pesar de que no puede, de que no quiere, de que no lo quieren, es héroe y muere. Y todo lo que no sabemos, todo lo que no queremos saber, todo lo que no imaginamos se expande como plomo en el estómago. Gracias. Perdón. No sé, nos encariñamos. Bueno, buenas noches. Voy a leer distintos tramos de un poema largo que titulé Madres de Soldados. Ver una carta y ya saber, porque una madre sabe. Después todo fue rápido, como la metralla que lo alcanzó. Y todavía creo, o sueño, o pienso, que se abrirá la puerta y entonces, pero ya sé que no. Desde la carta sé que no. No es fácil cuando no hay cuerpo, ni huesos, ni sangre. Palabras como esquirlas que lastiman y no explican. Algo terrible le venía pisando los talones a este hijo mío. Una madre lo sabe, aunque no pueda explicárselo, hasta que el destino hizo lo suyo, sin preguntar, sin avisar, solo la carta de la llamada y él callado. Disimuló como pudo el miedo, la vergüenza y la vergüenza del miedo. Y allá quedó, en la nieve, solito y su alma, el flequillo de pelos duros, los dientitos de su apenas sonrisa, y por más que una sabía, porque lo sabía, no hay palabras que nombren cuando una se queda sin hijo. A veces, muchas veces pienso que hubiera sido mejor. No me gusta pensarlo, pero es lo que pasa a veces, muchas veces. Ya cuando lo vi venir, me di cuenta de que no era él, que ese que me habían devuelto, maltrecho, no era mi hijo. Mi hijo tenía los ojos buenos
y la mirada de haber visto poco. Este otro había visto demasiado y ahora miraba como si todas las cosas del mundo estuvieran cubiertas por una pincelada implacable de amenazas. A veces, muchas veces pienso que hubiera sido mejor, que debe ser más fácil llorar a un hijo muerto que vivir la muerte a diario de este hijo que me devolvieron, haciéndome creer que no lo habían matado. Gracias. Si me hubiera quedado, pero me faltó harina, ¿cuánto pasó desde que me fui? ¿Media hora? ¿Qué no hicimos el padre y yo para apuntalarlo? Igual que al limonero, que sigue dando limones. No avisan, no avisan. Sí que avisan. Y de mil maneras. Somos nosotros los que no queremos enterarnos. Parecía que trabajaba, parecía que amaba, que comía, que tenía planes, que había olvidado. Parecía otro. La fuerza que tiene este muchacho es increíble. Pensar por lo que habrá pasado, pensar lo que habrá visto, si hasta perdió al Pablo, ¿no habían ido juntos a la escuela? Si eran como hermanos. Y sin embargo, él soportó todo. Y estaba bien, porque estaba bien. El tratamiento, la medicación, psicólogo, psiquiatra, todos nos dijeron que salía y salió por la puerta del fondo hacia el jardín, cerquita del limonero, para poner la soga en el nogal de ramas más fuertes que pudieran soportarlo. Sí, porque me parece va a estar que... muy incómodo ahí. Yo me pongo allá. Buenas noches, gracias por estar acá. Bueno, gracias a Enrique, a Victoria Torres por el tremendo esfuerzo que fue esta antología, que uno lo sabe bien porque lo vivió día a día. Así que bueno, y agradecerles a las autoridades de la biblioteca que tan generosamente nos dieron este espacio. Bueno, voy a leerles algunos poemas. Hay algunos poemas que son del libro Soldados y otros inéditos. No voy a detenerme los voy a leer todos como... A ver, era... Bueno, primero voy a leer Nosotros. Nosotros que escuchamos sobre las cabezas el relincho del mortero, que leímos el porvenir en las tripas de los nuestros, nosotros que olimos las letrinas del espíritu, que tocamos el temblor de la piedra como un corazón desesperado, nosotros que lamimos el meado vientre de la tierra, que persistimos pese a todo y a nosotros. Somos los que aún permanecemos en cuclillas, los que todavía tenemos las pupilas como esquirlas candentes, los que a veces nos seguimos arrastrando por la noche, los que todavía soñamos con regresar algún día.
Bueno, este es un poema inédito, escrito en el 2013, cuando regresamos a Malvinas con un grupo de compañeros del CECIN La Plata. Y es un poema escrito en esos días, luego de una visita al Monte London. Llega y se tira en el lugar de su trinchera como si se hubiera muerto hace más de 30 años, pero llora como si naciera. Una vez más o menos recuperado, con su dedo va marcando una historia fantasmagórica. Por allí vinieron, aquí murieron mis compañeros, Macedonio Rodríguez, Ricardo Herrera y Daniel Massad. Aquí, en la olla de Baldini. También Baldini estaba muerto aquí. Ese dedo índice es una prolongación exacta de su memoria. Luego llevamos sus cuerpos y los enterramos acá abajo. Estoy seguro, era aquí. Para mí nadie lo llevó a otro lado. Y si alguien lo hizo, para mí igual están aquí. Yo conseguí un fierro oxidado y un cablerío. Borsi y un madero quemado. Bastaba para una cruz. La pusimos donde el dedo de nuestro compañero indicaba. Él amagó a escarbar, pero Borsi le dijo que no hacía falta, que le creíamos. Luego nos quedamos unos segundos en silencio, escuchando la oración que solamente el viento podía ofrecer. En los ojos claros de Lavallén, el Monte London parecía arrodillarse como una tremenda roca que pedía perdón. Cuando cayó el soldado Boscovic, dejó de vivir el papá de Boscovic y la mamá de Boscovic y la hermana. También la novia que tejía y destejía desolaciones de lana y los hijos que nunca llegaron a tener. Los tíos, los abuelos, los primos segundos y el cuñado y los sobrinos a los que Boscovic regalaba chocolates, y algunos vecinos y unos pocos amigos de Boscovic, y Colita, el perro, y un compañero de la primaria que Boscovic tenía medio olvidado. Y hasta el almacenero a quien Boscovic le compraba la yerba cuando estaba de guardia. Cuando cayó el soldado Boscovic, cayeron todas las hojas de la cuadra, todos los gorriones, todas las persianas. Gurkas, mercenarios de perfil bajo. Los únicos que los vieron ya no están. Cuchillos fantasmales cortando los sueños. ¿Pero acaso nosotros no veníamos del país de las picanas sobre panzas embarazadas? ¿Quién le tenía que tener miedo a quién? Bueno, bueno, dos más voy a leer. Uno bien cortito que es Maol Min, que es la etimología, es Malvinas, una de las teorías, no sé cómo llamarlo acá, el profesor sabe más que yo, pero es teóricamente una de los orígenes de la palabra podría ser gaélica, y Maol Min quiere decir nieve suave.
Y el poema es casi un haiku, no llega a serlo por su métrica, pero bueno, es. Era terriblemente bello mirar en pleno bombardeo la suavidad con que caían los copos de la nieve. Y por último, también uno inédito. En realidad, bueno, después vamos a escuchar un audio, bueno, pero después lo explico. Es un poema inédito digamos que yo había escrito este poema sin saber realmente a quién. No tenía una cara, un nombre. Era una idea que yo tenía para escribirlo. Después, bueno, por esas cosas de la vida me enteré del soldado Di Tullio, Tito Di Tullio. Hay un texto, no me acuerdo de quién, bueno, pero lo leí, lo encontré por internet, y era justamente lo que a mí me hizo reforzar ese texto, que estaba más o menos, todavía no estaba. Yo no estaba muy convencido del texto, pero era más o menos la idea, la tenía, ¿no? Y bueno, Tito Di Tullio jugaba al fútbol y era el 9 de Chaco Forever, así se titula el poema. Y tiene un acápite de Saint-Jean Perse que dice: si no la infancia, ¿qué había entonces allí que no hay ahora? No estuve cuando le cortaron la pierna a Di Tullio. Sin embargo, cada noche veo su cara, el sudor de la piel, esa palidez de pescado pudriéndose a la luz de la luna, los ojos como arañas tejiéndole babas del diablo al ronquido del serrucho, los escarpines de Tito hundiéndose en la turba, el payaso que sujetaba cuando aprendió a caminar, las flechas de Tito, la bicicleta, la pelota, su equipo, su campito, el grito de gol y el alarido. Todo lo que entregó el soldado Di Tullio por estar en el momento más soberanamente inadecuado. Pienso en esa pierna que corrió junto a la otra hasta el mismísimo estallido, tanto que se le fue de sí mismo, se le escapó, como se le piantaba al perro por el agujero del alambrado. No estuve ese día, ni ningún otro. Es más, no sé qué ha sido de Di Tullio. Nunca lo vi, pero comprendo como nadie la torpe gambeta que luego tuvo su pesar, porque lo que quedó trunco en su vida permanece en cada uno de nosotros, y porque es posible que la historia pueda ser aún más triste todavía. Un arco trunco sin red, sin que te atajen, no lo sé. Lo que sí sé es que por siempre estaré todas las noches de esa noche con él al lado suyo. Tengo un pañuelo que estrujo dentro del casco y se lo pongo en la frente. Gracias. Ahora vamos. Hay un poema. Perdón. Vale. Hay un poema que se llama Trinchera de Vuelta, que también está en la antología,
y que, bueno, en su momento fue leído por Luisa Culioc, acá gracias a nuestro querido amigo Edgardo, en el CCK, bueno, en el marco de los 40 años, en los festejos, ¿no? Queda mal, pero bueno, algo así, bueno, conmemoración, sí. Bueno, ese poema, hace poco mi amigo Alejandro Villanueva, que él era, si bien no éramos compañeros de trinchera, estábamos al lado, hace poco me lo pasó y es una grabación en crudo, o sea, el poema del CCK es como que hubo mucho proceso de corrección y bueno, está pulido, qué sé yo, pero él me hizo llegar ese poema sin corregir, crudo, y realmente me arrepiento de haberlo corregido, porque o por lo menos lo corregí mal, seguramente. Así que vamos a escuchar el audio que fue también grabado en el 2013 en las Islas Malvinas, una noche. Van a escuchar el viento de Malvinas y todo eso. Una noche después de haberlo escrito. Y lo grabó acá Alejandro. Dice: trinchera de vuelta. Hemos llegado por fin al sitio donde nos habíamos perdido, pero tampoco estábamos ahí. Nos habíamos llevado todo esa vez sin darnos cuenta, y ahora llegábamos de un sitio sin nosotros, junto al viento y el frío y el cansancio de buscarnos. Llegábamos casi como si no quisiéramos despertar al paisaje. No hay demasiado misterio respecto a la existencia. Sí la hay respecto al fantasma del error de la memoria. Definitivamente aquí estuvimos y ahora estamos de paso. Quietos ríos de piedra vienen hacia nosotros, casi tan quietos como lo que aún se mueve y ya no existe. Hubo una luz, ahora ya hay otra. No hay por qué inquietarse. Nadie ha sobrevivido al más mínimo destello. Solo es la luz la que atropella. Nadie tiene una mínima razón, un sentido. Solo hemos llegado, por fin, al sitio donde nos habíamos perdido. Para Alejandro Villanueva, mi hermano. Había que leerlo así, a la intemperie, querido. Es así. Hay que leerlo a la intemperie. Hay que leerlo así a la intemperie, querido. Bien. Vamos a probar este micrófono a ver si anda. ¿No querés este? Hola, ¿se escucha? Sí. Creo que sí, ¿no? ¿Sí? ¿No? No. Y acercate bien, Ale. Bueno, buenas noches. Quiero agradecer a Enrique, de todo corazón, a Victoria,
Un trabajo enorme, una selección histórica y un documento. También las autoridades de la biblioteca y a todos los compañeros presentes que tanto admiro. Voy a leer unos poemas míos. Sí. Sabor a mí. En un plato de batalla nos devora la derrota. Soy un bocado verde a la carrera, un emparedado de pólvora imperial. Masticados mis ojos evocan antiguas salpicaduras de sabor. 2 soldados quieren derretir el destino, esquivar los obuses y volver de turistas. Amanecer de bar en bar, cada uno con su tinto de mano y todos esos elementos que se utilizan para trepar al cielo. Pero esperan recostados en la turba a que apague la ceniza del Malboro. Gracias. Gracias. Ausencia. Es la doncella pálida, esa flor que en mi jardín se ausenta, la que desmorona trincheras, es la noche eterna que no fue. Hermano mío, no te olvido. Mear en el fondo de casa era el futuro. Y ahora les voy a mostrar una esquirla que mi hermano Gustavo Casorrosendi trajo de Malvinas, me la obsequió, porque fue como un nacimiento que tuvimos esa noche, y la traje para mostrárselas. Y la voy a dejar acá. Y voy a leer el poema Esquirla. Esto es una esquirla, un pedazo de muerte en la palma de mi mano. Desprovisto de belleza, tiene trunca una rosca sin vida y su óxido incisivo exalta el sabor pardo de cualquier inocencia. Es el presente de otro tiempo, cuando aún incandescente y furiosa, esta pieza de museo buscó mi cuerpo y no lo impactó. Por eso, guardo bajo mi almohada esta esquirla fría, este cordón umbilical. Como un diente de leche para el ratón Pérez. Bueno, y voy a terminar con estos 2 últimos poemas. Les agradezco a todos la presencia. Tutorial. Empuñe el arma como un tenedor. Llévese el enemigo a la boca y mastique su amargura. Escupa los botones de la chaquetilla
son solo semillas imperiales. Y cuando cague, porque el miedo se esconde ahí, haga de cuenta que no duele, ponga cara de Wireless Ridge y límpiese de parado. Sostenga su copa del atardecer y no la beba. Para terminar, taberna. Los isleños brindan con cerveza calibre 762, hasta que sus blancas narices de insignes barrigas separen el fascismo del frío. No hay olvidos en mi copa, ni en las miradas hostiles. I'm not in love. 10cc suena en la taberna del mundo. Gracias. Y me voy a llevar las tirlas. Bueno, lo más prudente es que nos dejemos que avance las últimas imágenes de la poesía y cerramos acá en este clima que solo la poesía, ¿no?, puede instalar de fraternidad, de solidaridad y bueno, y que no olvidemos lo que pasó, digamos, con Malvinas, ¿eh? La poesía no lo olvida, como habrán escuchado. Buenas tardes. Chao.